Documento que me va a permitir resolver cualquier tipo de triángulo. Por supuesto que el alumno deberá recordar las propiedades que tiene el triángulo rectángulo, ese trabajo previo que mandé en su momento donde ustedes tenían que investigar cuando un triángulo es equilátero, qué propiedades tiene el triángulo equilátero, cuando hablamos de perímetro a qué nos referimos, cuando hablamos de altura, cuando hablamos de mediana, mediatriz. Esos son conceptos previos que el alumno debe tener para poder resolver cualquier tipo de triángulo. Pero, una vez con esos conocimientos ya medianamente adquiridos, ¿qué más se necesita saber? Las razones trigonométricas, este famoso SOHCAHTOA. Saber identificar que el seno relaciona al opuesto con la hipotenusa, el coseno adyacente con hipotenusa, la tangente es opuesto y adyacente. Y por otro lado, recordar el teorema de Pitágoras, que podemos necesitarlo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, y el uso correcto de la calculadora científica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos formas de trabajar. A veces me van a pedir que calcule en la medida del ángulo, o a veces me van a pedir que calcule, por ejemplo, el seno o el coseno o la tangente de un determinado ángulo. Entonces, teniendo luz, sabiendo o manejando correctamente la calculadora, teniendo presente Pitágoras, teniendo presente SOHCAHTOA, más todos los conceptos previos, el alumno está en condiciones de resolver cualquier tipo de triángulo. Les voy a hacer uno de cada una situación que se puede presentar para resolver un triángulo rectángulo. En este enunciado me dicen que el ángulo C, que es este que está acá, mide 48 grados y que el lado AB, que es este, mide 12 centímetros. ¿Qué me pide calcular? El ángulo B, que es este, lo voy a hacer con otro color. Acá está la incógnita. Me piden calcular el lado AC, que es esto, y me piden calcular el lado BC, que es esto. Si ustedes quieren ponerle el nombre de otra variable, X, Y, M, H, eso es individual y cada uno puede abordarlo como quiera. Empezamos siempre de la misma manera, muchachos. Siempre, siempre, siempre me debo parar en el ángulo, ¿sí? Y a partir del ángulo limitarme con la información que me dio el enunciado. Esta es una afirmación. Yo sé que esto mide 12 centímetros. Con estas dos afirmaciones yo ya puedo calcular todo lo que falta. Por ejemplo, si yo quiero calcular el ángulo B, yo sé que entre estos dos ángulos, por propiedad del triángulo rectángulo, entre los dos suman 90 grados. Entonces yo tranquilamente puedo calcular la amplitud del ángulo B. Este 90 grados que mide 48 grados, que está sumando, va a pasar restando. Entonces resulta que el ángulo B mide 42 grados. Ya tengo una información que es esta. La medida del ángulo B es de 42 grados. Como les dije hoy, si ustedes quieren trabajar con esa información, no hay problema, pero no sugiero. ¿Por qué? Porque me puedo equivocar, inocentemente puedo cometer un error y sigo arrastrando el error y el ejercicio no me va a dar. Siempre traten de manejarse con la información que da el ejercicio. ¿Qué quiero calcular? Tengo para calcular la hipotenusa y para calcular uno de los catetos. El que ustedes quieran, porque calcularlo los tenemos que calcular igual. En el orden lo eligen ustedes. Yo voy a elegir calcular la hipotenusa. Entonces, acá está el ángulo. Este cateto para este ángulo tiene un nombre y se llama cateto opuesto. Y acá está la hipotenusa. Entonces, cateto opuesto, hipotenusa es el seno. El seno de 48 grados relaciona el cateto opuesto que mide 12 con la hipotenusa que no sé cuánto vale, pero se llama BC. Acá está lo que estoy queriendo averiguar. Esto ya lo hicimos en la práctica anterior. BC, que acá está dividiendo, va a pasar a este miembro multiplicando. Finalmente, para calcular la longitud de BC, este seno de 48 va a pasar al otro miembro dividiendo. Calculadora en mano, ¿qué cargo?
12 dividido el seno de 48 grados. Le pido el igual, 16.14. BC 16,14. Ahí está. Ahora, ¿qué me falta calcular? BC 16,14. Me falta calcular AC, que es esto. Si ustedes quieren, como ya tienen este cateto y ya tienen la medida de la hipotenusa, tranquilamente por Pitágoras pueden calcular este cateto. Y si no, continuar con las razones trigonométricas. Entonces, otra vez, acá está el ángulo, cateto opuesto, y esto es cateto adyacente, la tangente. La tangente de 48 grados es cateto opuesto, que vale 12. Y cateto adyacente, que para nuestro caso se llama AC. Otra vez, este AC que acá está dividiendo va a pasar a multiplicar a la tangente de 48 grados. Y para despejar AC, esta tangente de 48 grados va a pasar dividiendo. Entonces resulta que AC mide 12 dividido la tangente de 48 grados. Y esto me da 10.80, 10,8. ¿Qué hubiese pasado si un alumno decide trabajar con Pitágoras? Esto lo hago como cálculo auxiliar, ¿sí? Por si el alumno quiere saber qué hubiese pasado. Para este alumno está trabajando, disculpen el dibujito, pero simplemente para que se entienda. ¿Qué información tengo? Que AB mide 12 y que BC, que es la hipotenusa, mide 16,14. Este alumno no quiere aplicar otra razón trigonométrica y quiere calcular este lado aplicando Pitágoras. No hay problema, tendría que darle un valor muy próximo a 10,8. Entonces, ¿qué va a hacer este alumno? Hipotenusa al cuadrado va a ser igual cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces hacemos este 12 que está sumando va a pasar restando. 16.14 al cuadrado. Esto me da 260,49. 96. 12 al cuadrado es 144. Este 144 que está sumando viene para acá restando. Menos, esto me da 116,4996. A eso le saco la raíz cuadrada y me da 10.79, que es aproximadamente 79,3, que es aproximadamente 10.8. ¿Está? O sea, una centésima de diferencia hay. ¿Cuál de los dos están bien? Los dos están bien. Cada uno de ustedes va a elegir la estrategia al momento de resolver. El que se siente seguro con las razones trigonométricas, que lo haga con las razones trigonométricas. Les da seguridad aplicar Pitágoras, pueden aplicar Pitágoras. Acá lo importante es llegar a la respuesta de la forma que a ustedes les resulte más cómoda. Otra situación que se nos puede presentar es esta, donde nos dan como información, en este caso, ¿no?, que BC, que es la hipotenusa, mide 15 centímetros y que AC, que es uno de los catetos, mide 8 centímetros. La propuesta es calcular la medida de este ángulo, la medida de este ángulo y cuánto mide este cateto. El que se siente seguro con Pitágoras ya puede, mediante Pitágoras, calcular este lado. Entonces, ¿qué dice Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado que se llama AB.
Hugo, vení a hacerme la cuenta. Bueno. 225 menos 64. 161. 225 menos 24. 160. Esta potencia pasa como raíz. ¿12 coma? Raíz de 12. ¿O de- No. Ah, de 161. Espera que te dejo poco. Y le viene mal. Tenemos 78. Ya tenemos la medida del cateto, que es 12,68. Y vuelvo a repetir lo mismo. Si ustedes quieren trabajar con esa información, lo pueden hacer. No lo sugiero porque puede haber algún error de cálculo y me voy a seguir arrastrando el error. Ahora, vamos a calcular los ángulos. Tengo que calcular el ángulo B y el ángulo C. Lo eligen ustedes porque hay que calcular a los dos. Entonces puedo elegir B primero y después calculo C o C y B, el que ustedes quieran. Vamos a arrancar con C. Acá está el ángulo. Esto quiero averiguar cuánto mide. Recuerden que por tratarse de un ángulo, la respuesta debe quedar en grados, minutos y segundos. Cuando calculo un lado, la respuesta queda en centímetros. Cuando calculo lados, la respuesta de ángulos, debe quedar en grados, minutos y segundos. Otra vez, acá está el ángulo. Me limito con lo que tengo. Para este ángulo, esto se llama adyacente. Para este ángulo, esta es la hipotenusa. Razón trigonométrica que relaciona adyacente con hipotenusa. ¿Qué te parece una A y una H? Hay algunas fallas ahí. Entonces, adyacente, hipotenusa es el coseno. El coseno del ángulo C relaciona adyacente, que sería 8, con la hipotenusa, que es 15. Acá está lo que estoy queriendo averiguar. Esta es mi incógnita. ¿Cuánto mide el ángulo C? Saben ustedes, como ya les he dicho, este coseno no está ni sumando, ni restando, ni multiplicando. Va a pasar al otro miembro con la operación inversa, que es coseno a la menos 1. Y entre paréntesis, porque es una fracción, cargamos 8 sobre 15. Y este es un trabajo de la calculadora. ¿Cómo se carga con la calculadora coseno a la menos 1? Shift, coseno, y ahí apareció coseno a la menos 1, paréntesis, 8 sobre 15. Cierro paréntesis y ven, me da con coma. Los ángulos no se miden con coma, se miden en grados, minutos y segundos. Por eso tipeo la tecla grados, minutos y segundos. Y me dice que el ángulo C mide 57 grados, 46 minutos, 8 segundos. Ahora, me falta el ángulo B. Tenemos dos opciones, yo se las hago a los dos. Podemos calcularlo. 57 grados, 46 minutos, 8 segundos. Yo seguiría con una razón trigonométrica, pero también podríamos decir que estos dos suman 90 grados, ¿verdad? Yo se los hago de las dos formas y después ustedes eligen cómo trabajar. Ahora quiero calcular la amplitud del ángulo B. Acá. Me limito con lo que tengo como información. Esto, para este ángulo, este cateto se llama opuesto. Para este ángulo, esto es la hipotenusa. Opuesto, hipotenusa es el seno. Entonces el planteo sería, el seno del ángulo B relaciona opuesto e hipotenusa. El seno del ángulo B, el opuesto vale 8 y la hipotenusa vale 15. Otra vez, este seno pasa como seno a la menos 1
entre paréntesis 8 sobre 15. Entonces cargamos Shift, seno, paréntesis, 8 sobre 15, cierro paréntesis, y resulta que el ángulo es de 32 grados, 13 minutos, 51 segundos. Me dio, no se olviden que también me dio unas centésimas de segundos que no nos sirven. Y así hemos calculado la amplitud del ángulo B. 32 grados, 13 minutos, 51 segundos. Ahora, un alumno me dice, pero profesora, si usted nos dijo que los dos ángulos agudos suman 90 grados, ¿por qué no hacemos mejor para calcular el ángulo B? A 90 grados le resto 57 grados, 46 minutos, 8 segundos y me va a dar lo que mide el ángulo B. Agarro la calculadora, tengan cuidado porque se carga 90 grados menos 57 grados, 46 minutos, 8 segundos. Y esto me dio 32 grados. 13 minutos, 52, no 51. ¿A qué se debe esto? Porque hay en este cálculo y en este cálculo hay décimas y milésimas y centésimas de segundos de diferencia. Pero no hay una gran diferencia. La diferencia está en un décimo de segundo. ¿Estamos de acuerdo? De esta manera hemos respondido todas las preguntas del enunciado. ¿Está? Al momento de trabajar, muchachos, cada uno tiene la libertad de abordar el ejercicio como se sienta más cómodo. Muy bien. Para las situaciones problemáticas que se le van a presentar, tenemos que recordar dos conceptos, que uno es el ángulo de elevación y otro es el ángulo de depresión. Vamos a suponer que este es un edificio, acá hay un observador y acá hay una bandera. El observador tiende a tener su mirada en forma paralela al horizonte, es decir, paralela al piso. Cuando él decide observar el extremo superior de este edificio, eleva la mirada, ¿sí?, para poder observar la bandera. A este ángulo es lo que llamamos ángulo de elevación. Nuestra mirada se eleva. Ángulo de depresión es, por ejemplo, esto es un edificio, ¿sí?, y hay un auto estacionado, fíjense, los maté con el dibujito de mi auto. Hay una persona que está observando la posición o la ubicación de este auto. La mirada de la persona tiende a hacer esta trayectoria, paralela al piso. Cuando él quiere observar la posición del auto, ¿qué hace con su mirada? Baja la mirada de donde está y a esa bajar de mirada se lo llama ángulo de depresión. Ahora, este ángulo junto con este ángulo forman un ángulo recto, es decir, que la suma de estos dos ángulos siempre nos va a dar 90 grados. ¿Se entendió el concepto? Entonces, cuando elevo la mirada se llama ángulo de elevación, cuando bajo la mirada, ángulo de depresión. Una situación problemática. Por supuesto que seguimos hablando de triángulos rectángulos, ¿sí? Seguimos hablando de lo mismo. Calcular, no, ¿cuál es la altura? Ahí el alumno tiene que saber la definición de altura. ¿A qué llamamos altura? ¿Cuál es la altura de una antena si una persona que se encuentra a 250 metros de su base observa el extremo superior de la misma bajo un ángulo de 22 grados? ¿Se llama altura a la menor distancia que existe entre un punto y una recta? Sería una. En este caso, acá está la antena, una obra de arte, lo mío. ¿Cómo mido la altura de esta antena? Es la perpendicular a la base. ¿Está? En esta línea punteada que yo hice acá, esto es la altura de la antena. Entre esta altura y la base debe determinar dos ángulos rectos de 90 grados. Entonces,
La pregunta es, ¿cuál es la altura? Es decir, esta es mi pregunta, mi incógnita, esa X. ¿Cuál es la altura de una antena si un observador que se encuentra a 250 metros de la base, es decir, acá está la persona que está observando y se encuentra a 250 metros de esa base, ese observador que está parado en este punto observa el extremo superior de la antena con un ángulo de 22 grados. Entonces, ¿cuál es la altura de la antena? Sabiendo que un observador que se encuentra a 250 metros de la base observa el extremo superior de la misma con un ángulo de 22 grados. ¿Cómo puedo hacer para calcular la altura de la antena? Otra vez es un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo, acá está el ángulo. ¿Qué nombre recibe la altura para este ángulo? Para este ángulo, este lado del triángulo se va a llamar opuesto. Y esto se va a llamar adyacente. ¿Cómo me doy cuenta? Porque esta es la hipotenusa, es el lado mayor. Entonces, debo buscar una razón trigonométrica que me permita relacionar el cateto adyacente con el cateto opuesto o opuesto adyacente. Opuesto adyacente es la tangente. ¿La tangente de quién? Y de este ángulo. Entonces, la tangente de 22 grados relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. La tangente de 22 grados. El opuesto no sé cuánto vale, es justamente lo que estoy queriendo averiguar. Y el adyacente mide 250 metros. Acá está mi incógnita. Para poder despejar a esta X, este 250 que acá está dividiendo va a pasar a este miembro multiplicando. Entonces la tangente de 22 por 250 me va a dar la medida de la altura. Hacemos la cuentita. La tangente de 22 grados por 250. Esto me dio 101,00, que no me sirve. 101. ¿Y qué voy a poner? Si me está diciendo que se encuentra a 250 metros. ¿101 qué? 101 metros. Esa es la altura de la antena. ¿Estamos de acuerdo? Acá me faltó el centímetro. El metro. ¿Estamos de acuerdo? Todas las situaciones problemáticas que se le van a presentar ahora hacen referencia a triángulos rectángulos. Y como les dije, yo tengo que saber SOHCAHTOA, saber usar la calculadora y el teorema de Pitágoras. ¿Listo?